Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Bueno, vamos a cambiar un momento el tema, bueno, que tiene que ver con crisis también, lamentablemente, eh, la de los apagones. Miguel Ángel González, presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil, está con nosotros para conversar sobre esta crisis. Miguel Ángel, gracias por acompañarnos. Lo primero, hacer una evaluación de los 2 primeros días completos. Bueno, en Quito se suspendieron los cortes ayer en la tarde y noche, pero 2 días de apagones severos en todo el país. Hola Milton, qué gusto estar en el programa. Un saludo para usted, para el panel y para todos aquellos que nos están viendo y escuchando en estos momentos. Sí, el resumen es que es un golpe muy fuerte, un golpe muy duro para el sector productivo, para la ciudadanía en general. Esto es más grave aún, pues obviamente si tomamos en cuenta a los pequeños comercios, a las pequeñas empresas que no tienen capacidad de autogeneración, como para hacer una evaluación numérica. El cálculo que ha hecho la Cámara de Comercio de Guayaquil es que por cada hora de apagón se pierden 12 millones de dólares en ventas. En promedio, si hacemos un cálculo de estos 2 días, podemos hablar de aproximadamente 200 millones de dólares, más o menos, que se han perdido en ventas en estos 2 días. Y esto solamente en ventas y por tanto en producción. Pero a esto hay que sumarle también pues los daños que hay en equipos, en maquinarias que por el prende y apaga pues se generan algunos deterioros, mercadería que es producto perecible, que necesita cadena de frío y que al romperse la cadena de frío pues definitivamente también hay una pérdida ahí en los productos. Y esto también contando solamente la economía formal, no estamos contando la economía informal, que es un porcentaje muy alto de la población y de los cuales no se tiene pues una estadística muy clara y que esto podría hacer que el impacto sea mayor. Entonces definitivamente es un golpe duro. Yo he conversado con muchos comerciantes de distintos tamaños, muchos pequeños también, y la verdad es que la situación es muy, muy dura. Algunos penden de un hilo y cada uno de estos apagones constituye un golpe sumamente fuerte que obviamente pues hacen que estén viendo la situación muy negra y que tengan que buscar alguna salida urgente. Y esto creo que es importante que las autoridades lo tengan presente para que el sentido de urgencia prime pues, y las decisiones se tomen con la mayor celeridad posible. Ahora, el tema es que como va la situación, no hay una salida y una solución a corto plazo. Unos dicen que los apagones seguirán hasta diciembre. El informe del SENACE, que falló porque decía que los apagones empezarían en octubre, empezaron en septiembre y se extendrían hasta marzo. O sea, es muy grave lo que está pasando. Eh, ¿Qué alternativas se puede encontrar para que el sector comercial siga funcionando? De todos modos, vamos a tener que lidiar con esto unos días con más horas, unas épocas con menos horas, pero estamos todos en la olla prácticamente. Sí, si no hay un cambio de clima y hay un aumento en el nivel de lluvias, vamos a enfrentar este tipo de situaciones. Las soluciones en el corto plazo no se ven muy fáciles. Yo creo que lo que se está haciendo de alguna manera es lo necesario. Por ejemplo, ayudarse con la autogeneración que tiene el sector privado, esa capacidad de plantas generadoras que algunas empresas muy grandes tienen para poder pues suplir estos momentos de corte pues y que tienen un excedente de generación que lo puedan poner en la red nacional es una ayuda. Las barcazas que nos suena digamos de alguna manera nos recuerda lo que pasaba en tiempos pasados, pero es una solución que se necesita en estos momentos. Comprar pues a otros países que se lo está haciendo es necesario, los mantenimientos en las termoeléctricas son necesarios, pero digamos, las soluciones de fondo no están en el corto plazo, están en el mediano y largo plazo, pero hay que tomar las decisiones hoy. Para mí ese es el gran sentido de urgencia que debemos tener. Si las decisiones de fondo no se toman, el problema no lo resolvemos. Y a veces aquí en nuestro país, pues somos a veces muy, digamos, permisivos o nos olvidamos de las cosas. Entonces, si mañana llueve, nos olvidamos que hay que tomar decisiones de fondo, estructurales, para cambiar la matriz energética de nuestro país, para resolver este problema de fondo. Y eso es lo que nos suele pasar. Entonces, yo creo que la urgencia de hoy es tomar las medidas de fondo. Y
Y el resumen de esto es que hay un déficit de generación. Es tan simple y tan sencillo como esto. Hay más demanda de energía que oferta de energía. Crece el consumo, pero no ha crecido la generación, ni se ha dado el mantenimiento a las termoeléctricas. Entonces yo creo que es un momento muy propicio para que el sector privado pueda también invertir, pueda participar en la generación de energía eléctrica, como sucede en muchos otros países desarrollados y en vías de desarrollo, y que también pasan por sequías, pero no tienen este problema porque tomaron la decisión de abrir las puertas al sector privado hace décadas atrás, y por tanto ya tienen la capacidad de poder generar. Entonces, hay que tener esa capacidad para generar más, y para eso se necesita abrir las puertas al sector privado por una simple razón. Así como hay déficit de energía, también hay un déficit fiscal muy grande y hay muchas necesidades en nuestra población. Por tanto, el Estado tiene que priorizar. Entonces, si no tiene los recursos, es necesario ayudarse de inversión privada, sea nacional, sea internacional, con todos los mecanismos de transparencia necesarios, pero lo importante es que haya generación de energía. Esto sucede en distintos sectores, ¿no? Se concesionan pues carreteras, se concesionan aeropuertos, en otros servicios ya considerados básicos como el Internet, por ejemplo, la telefonía. Usted tiene esta sana competencia del sector público, sector privado, pero no se puede lograr las cosas solo peor sin recursos. Es necesario ayudarse de la inversión privada para poder generar lo más rápido posible y que esto no nos vuelva a suceder en el mediano plazo. Ahora, ya vamos a conversar sobre este tema que es bien importante, cómo el sector productivo puede generar y autoabastecerse. Pero quiero cerrar este tema inicial con qué, qué necesitarían los pequeños comerciantes, qué beneficios, qué ayuda deberían tener ellos para poder subsistir. Porque muchos no tienen una pequeña planta como para poder. Había negocios, yo veía ayer, que tienen una pequeña planta que solo servía para aprender el tema de la facturación, para poder cobrar con tarjetas de crédito, para poder trabajar más a oscuras, pero por lo menos algo les servía. Pero no todos pueden acceder a esto. Ya gente de pequeños restaurantes, de pequeños comercios, están despidiendo empleados. Sí, es que esa es la gravedad del tema, Milton, y por eso es la indignación del sector comercial, del sector productivo, especialmente los más pequeños, porque no tienen una salida en el corto plazo. Ha habido obviamente formas de, de alguna manera de pasar el bache, digamos, contratando o comprando pues generadores de poca capacidad que les ayuden a tener al menos los frigoríficos prendidos o algún aire acondicionado o alguna luz para que los locales comerciales puedan recibir a la gente. Esto tiene un costo, obviamente. Una salida, por ejemplo, sería poder a todos los niveles de generadores bajarle, por ejemplo, los aranceles a cero, quitarles el IVA, por ejemplo, de tal manera que también pueda ayudar a que los pequeños puedan acceder a estas herramientas, que no son una solución definitivamente, pero son una ayuda en un momento tan duro como en el que están atravesando de alguna manera. Hay ciertas piezas de generación que tienen cero arancel, pero hay otras que no. O sea, es una manera de ayudar. Hoy todo suma, pero el pequeño sí está en una situación más vulnerable porque no tiene salidas en el corto plazo. Lo que definitivamente toca es buscar maneras de pasar el bache. Pero hay un tema más, Milton, que yo creo que es muy importante y cuando yo converso con los comerciantes, lo claman, lo gritan, y es que el apagón genera un golpe muy duro, pero el no tener la certeza y la claridad de cuándo van a ser los cortes, en qué horarios y cómo van a ser y que se respeten esos horarios, pues también genera un golpe adicional que amplifica el impacto negativo. Por eso el primer pedido a las autoridades es que haya esta claridad, que se nos cuente la realidad tal cual es, que nos digan pues la verdad, nada más que la verdad, que haya esta comunicación transparente, de doble vía, con apertura, para poder mitigar los impactos negativos en la medida de lo posible de estos apagones y también para poder ofrecer soluciones aterrizadas a la realidad, porque si no contamos con la información completa, pues no podemos dar otras soluciones. 8:37, estaba hablando con Miguel Ángel González, presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil. Miguel Ángel, buenos días. Y justamente la Cámara de Comercio de Guayaquil apuntaba en este comunicado que las pérdidas por este apagón, por cada hora sin suministro eléctrico, se suman 12 millones de dólares. Y esto, pues, agravado a lo que usted apunta hace un momento, que es la incertidumbre de no saber cuándo mismo van a quitar la luz. En todo caso, estas estimaciones, ¿cómo se calcularon de 12 millones de dólares? Porque hay otros gremios, como por ejemplo el de restauranteros,
que dicen que estas cifras podrían ser mucho peores y que todavía no se puede dimensionar el impacto que tenga para los días siguientes. De esto me refiero al tema de turismo, porque, por ejemplo, ya van a haber turistas que, además de inseguro el país, no hay ni luz, entonces, ¿para qué venir? Y se cancelen muchos planes. En fin, estas cifras podrían ser peores, Miguel Ángel. Sí, la verdad es que sí podrían ser peores. La manera de calcularlos es el total de ventas dividido para el número de horas digamos, del periodo, del mes, la cantidad de ventas del mes dividido para el número de días, el número de horas, y ahí se saca un promedio. Pero eso es solamente pérdida en ventas de la economía formal sobre lo que se tienen datos, pero no tenemos datos de la economía informal, que se habla que pues más del 30-40% de la economía del país. Entonces, obviamente eso podría agrandar más las cifras y si aumentamos pues los costos, las pérdidas, digamos, los deterioros en los productos, los daños en maquinarias, los costos adicionales que se generan por los apagones, pues las pérdidas podrían ser bastante mayores. Un cálculo para también tener un punto de referencia que se hizo en la tanda de cortes anterior, la de abril de este año, las pérdidas en ventas fueron de 1.440 millones de dólares. No sabemos, dependiendo de cuánto duren los apagones ahora, no sabemos cuánto van a ser las pérdidas en esta nueva tanda, digamos, pero por eso también exigimos esta claridad de no solamente de cuándo van a ser los cortes, sino de qué es lo que se está haciendo y qué es lo que se va a hacer para solucionar este inconveniente que todos estamos viviendo y que Ah, definitivamente nos pone digamos, en una situación de mucha incertidumbre. Gracias, Miguel Ángel, por habernos acompañado. Le vamos a invitar para otra para profundizar más en el tema de la generación privada, pero ahora tenemos que cortar porque tenemos a la secretaria de Seguridad del Distrito Metropolitano de Quito para actualizar lo que está ocurriendo con esta emergencia por los incendios. Buen día y gracias por acompañarnos. Encantado, un saludo para todos. gracias.